hablar con Mario Jiménez, que es el portavoz del Partido Socialista de Andalucía. Señor Jiménez, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora, ¿me puede confirmar que Susana Díaz se va a presentar a la investidura? Bueno, Susana Díaz ha recabado esta mañana el apoyo de la dirección del partido en nuestra comunidad autónoma por unanimidad. Lo había dicho durante la campaña electoral, es la candidata que ha ganado las elecciones. A veces se olvida que en democracia los votos son lo más importante. Más de 1 millón de votos ha recabado en Andalucía en estas elecciones y evidentemente tiene la responsabilidad de hacerlo, no solo por eso, sino porque la alternativa significaría la inclusión o que se referencie las políticas en nuestra comunidad autónoma a la ultraderecha. Y yo creo que más allá de las responsabilidades partidarias que pueda tener la presidenta, tiene una responsabilidad también con la democracia que debería ser acompañada responsablemente por el resto de los partidos para impedir que la extrema derecha decida o participe de la gobernabilidad de las instituciones españolas, en este caso de la Junta de Andalucía, por esas dos razones. Porque es quien ha ganado, además con una diferencia muy importante, con más de 7 puntos a la segunda fuerza, más de 10 puntos a la tercera fuerza, más de 1 millón de votos, ha ganado en 7 provincias, hemos ganado en el 80% de los municipios de Andalucía y evidentemente tenemos una responsabilidad como partido, pero también como gente que cree profundamente en la democracia y que ante un momento como este no se cruza de brazos e intenta impedir que la extrema derecha llegue a las instituciones. Han ganado en todos esos lugares donde dice, pero han perdido ustedes más de lo que han ganado, han perdido el poder y tienen dificultades ahora para mantenerlo. Si es el partido que ha ganado las elecciones en número de votos y si al que gana en número de votos le corresponde comenzar las negociaciones, le pregunto, ¿ha llamado ya Susana Díaz al Partido Popular, a Ciudadanos, para intentar llegar a acuerdos? Bueno, ese es el mandato que ha recabado esta mañana Susana Díaz y que en las próximas horas pondrá en marcha precisamente con ese objetivo de hablar con las fuerzas que respetan la Constitución, con las fuerzas que defienden las normas que nos dimos como país en el Pacto de 1978 y esperemos que haya la receptividad de todas ellas para impedir que la extrema derecha sea decisiva en Andalucía. Yo creo que todo el mundo tiene hoy, después de los resultados del día de ayer, esa responsabilidad. Todos los demócratas tenemos esa responsabilidad y desde luego el PSOE de Andalucía no va a eludir esa responsabilidad. ¿Han hecho ustedes en las reuniones que han mantenido en las últimas horas alguna reflexión sobre una crítica que hemos escuchado mucho en la última semana? ¿Se han pasado de mencionar a Vox en los últimos días de campaña? ¿Han llamado al enemigo? No, nadie ha sabido ver en estas últimas semanas, ni los medios de comunicación, ni los analistas políticos, ni las encuestas, ni las oficiales, ni las no oficiales, una corriente de fondo que se estaba creando con mucha intensidad, que tuvo su primera manifestación en ese acto de Vistalegre, pero que después ha decantado de una manera muy fuerte, con un 10%, en una comunidad autónoma que históricamente ha sido siempre de izquierda y que, sin embargo, se han puesto en marcha elementos fundamentalmente de política nacional relacionados con el independentismo catalán, que ha provocado una reacción del electorado en la primera convocatoria que se ha celebrado después del llamado procés fuera de Cataluña. Al final, los ultras independentistas de Cataluña han llamado también a una reacción en la ultraderecha o en la extrema derecha que ha tomado forma en esta primera convocatoria. A partir de ahí yo creo que hay una amenaza a nuestra democracia y el conjunto de nuestra democracia tiene que reaccionar. Y yo creo que todos los partidos políticos que defendemos la Constitución, igual que ha ocurrido en Francia en más de una ocasión, igual que ha ocurrido en Alemania, tenemos que levantar un cordón sanitario para impedir que la extrema derecha gobierne. Yo quiero hacer mención a las declaraciones de Manuel Valls, que fue primer ministro francés, que para ahora parece que va a ser o está muy vinculado a Ciudadanos, apelando a la responsabilidad de las fuerzas democráticas para impedir que la extrema derecha antieuropea y populista pueda llegar a las instituciones. Yo creo que ese es el camino y en esa dirección vamos a trabajar con todas las fuerzas políticas en Andalucía para hacerlo y esperamos contar con el respaldo de esas organizaciones para hacer posible que esas
extrema derecha no sea decisiva en las instituciones andaluzas. Señor Jiménez, esa misma democracia que ustedes llaman a defender en este momento, esa misma democracia, con esas mismas reglas, es la que democráticamente ha dado 400.000 votos, 12 escaños a Vox. ¿Usted diría que Vox es un partido constitucionalista? No, yo creo que Vox no respeta los valores constitucionales. Yo he escuchado hará 3 días escasamente a un candidato de Vox de una provincia andaluza cuando se le preguntaba si consideraba que el franquismo había sido una dictadura, decir que no era una dictadura. Después hemos escuchado manifestaciones claramente contra la igualdad, contra las leyes que prevén y persiguen la violencia contra las mujeres, con declaraciones xenófobas, con declaraciones machistas, racistas. Yo creo que claramente los valores que defiende ese partido no son los que están en la Constitución, y que los que creemos en la Constitución tenemos la obligación moral y la responsabilidad de intentar que en la medida de lo posible nuestras instituciones estén preservadas de esas influencias y no se condicione la política desde esas posiciones absolutamente incompatibles con nuestra Constitución. Es lo que debería hacer el Partido Popular, es lo que debería hacer Ciudadanos, igual que lo ha hecho la derecha tradicional y la nueva derecha en Francia, o igual que lo está haciendo la CDU en Alemania, intentando levantar ese cordón sanitario contra los que no respetan la Constitución y los valores constitucionales. Veremos si se consigue ese cordón sanitario. ¿Se sienten dolidos por las palabras de Ferraz, del Comité de la Dirección Federal, de Ábalos, que ha venido a mostrar el camino de salida? Bueno, yo creo que no se ha interpretado correctamente esas palabras del secretario de organización. Yo estoy seguro que el máximo responsable del Partido Socialista en términos organizativos, bajo ningún concepto se le iba a pasar por la cabeza no respaldar a un partido que ha ganado las elecciones con claridad en Andalucía, que ha cosechado un resultado que significa más de 1 millón de votos en nuestra comunidad autónoma, y un partido que está precisamente intentando, como no puede ser de otra manera, que el gobierno de Andalucía siga siendo un gobierno socialista, un gobierno progresista, y además que está intentando, en una responsabilidad ante una situación de excepcionalidad democrática como lo que significa la irrupción de la extrema derecha en el Parlamento andaluz, defender precisamente las instituciones. Yo no creo, no contemplo, no sería en absoluto razonable que la dirección del partido no estuviera respaldando plenamente al PSOE de Andalucía después de haber ganado las elecciones y estar intentando impedir la llegada de la extrema derecha a las instituciones en Andalucía y en España. No sería razonable, y yo estoy seguro que no han ido por ahí esas palabras. Señor Jiménez, le doy la razón en que el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Andalucía, pero también tendrá, entiendo, que haber una reflexión en el Partido Socialista de Andalucía cuando en los últimos 10 años ha perdido a la mitad de sus votantes y cuando se ha dejado un número importantísimo que pone muy difícil que vuelva a gobernar el socialismo en Andalucía. ¿Han hecho esa reflexión de fondo? Mire, por supuesto que hemos hecho esa reflexión. Nosotros somos un partido con un espíritu autocrítico muy importante. Eso es cierto, lo que usted ha dicho, ha habido un retroceso del apoyo del Partido Socialista en Andalucía. En cualquier caso, un retroceso que es mucho menor que el que ha habido de nuestra formación política en otros niveles, en otros ámbitos y desde luego a nivel nacional. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es trabajar al máximo, intentar defender nuestro proyecto, pedirle el voto a los ciudadanos y, en cualquier caso, cuando se manifiestan los ciudadanos, valorar y defender el proyecto en cualquier caso. Así lo hacemos a nivel federal, lo hacemos a nivel andaluz, lo hacemos en los niveles provinciales y también en la responsabilidad que tenemos en los ayuntamientos y las corporaciones locales. Y estamos seguros, porque que ha sido siempre así, que hay un apoyo y un respaldo del conjunto de la organización al esfuerzo electoral del partido, que por cierto en Andalucía, a pesar de las dificultades, sigue siendo el territorio de España o uno de los territorios de España donde mejores resultados obtiene el Partido Socialista. Señor Jiménez, gracias y suerte. Nada, buenas tardes.